por los caminos de la naturaleza. Sociedad, tecnologías, espacio natural en las ciencias sociales. Esta clase se refiere al capítulo 10 del libro Ciencias Sociales, Sociedad y Cultura Contemporánea, y estamos en la página 621. Este capítulo tiene varios objetivos. Primero es que ustedes reconozcan la importancia de las ciencias sociales y la manera en la que trata los asuntos relacionados con la naturaleza, sobre todo la relación humanos-naturaleza, que es lo que nos importa aquí a nosotros. Es también proveerles una visión amplia de cómo las ciencias sociales se inmiscuyen en las relaciones sociedad-naturaleza a través de ciertos casos, estudios de casos y situaciones que vamos a discutir en esta parte final del curso. Que conozcan también esa mirada que le da las ciencias sociales a través de la ecología política, que es una variación de la ecología humana. Luego en clase vamos a discutir un poco sobre ecología política. Y también la relación entre esos dos componentes de la sociedad civil y el Estado, es decir, el gobierno y el resto de la sociedad, las comunidades, las organizaciones, los individuos, el público, y de qué manera trabajan con la cuestión ambiental. Hay unos conceptos fundamentales que deben de conocer, que son tecnología, ambiente, recursos naturales, ecología humana, ecosistemas, hábitat y desarrollo sostenible o sustentable. Y lo que vamos a hacer en esta parte es básicamente entrar en esos conceptos, en esos procesos, explicarlo un poco y es importante que los tengan claros porque el resto del curso vamos a hacer referencia a estos conceptos. Primero la tecnología. La tecnología usualmente la vemos como una cosa, un implemento, un adminículo, un aparato que usamos, pero realmente la tecnología consiste de todas aquellas cosas y conocimientos que nosotros utilizamos para la transformación de la naturaleza. Y es importante porque cuando hablamos de tecnología, hablamos de conocimientos, sobre todas las cosas, de saberes que tiene la gente, conocimientos que ha ido desarrollando científicos, populares y culturales que la gente ha ido desarrollando para poder enfrentarse a la naturaleza. Las prácticas que tienen con ese conocimiento, la manera en la que se enlazan con la naturaleza, y las herramientas, sí, las cosas que hemos construido los seres humanos para básicamente utilizar mejor la naturaleza en nuestro beneficio. Por eso le he puesto ahí del arado a la computadora, aunque uno podría usar desde las herramientas de piedra hasta la computadora, porque no solamente son instrumentos y cosas que con el ingenio humano la hemos desarrollado, sino que también cómo usarlas, dónde usarlas, en qué momento del tiempo utilizarlas. Así es que cuando hablamos de tecnología, hablamos de todas esas cosas. Y las hay muy rudimentarias y las hay de una alta sofisticación. Por ejemplo, los pescadores ahora, como ven ahí, utilizan embarcaciones gigantescas. Eso tiene sus efectos. Utilizan sistemas de información geográfica, se comunican por satélite, se comunican, hacen gráficas en computadoras para ver cómo va la pesca, hacen monitoreos del fondo. En fin, que las tecnologías para usar los recursos son múltiples y son variadas. El ambiente, cuando nosotros hablamos de ambiente, y en inglés environment, a lo que nosotros nos referimos es a todos los espacios posibles y las cosas que ocurren en ellos.
es el entorno, es el lugar, son los lugares que contienen elementos biológicos o bióticos o que tienen elementos abióticos, es decir, el agua, los suelos, la geología, la geomorfología, los contornos de las montañas, los ríos, todas esas cosas son parte del ambiente, pero el ambiente también está compuesto por todos los seres vivos que lo componen, plantas y animales, no solamente los que observamos, sino también los microscópicos, que forman también sus propias comunidades, sus propios ecosistemas pequeños, sus propios hábitats, pero ya eso queda fuera de la visión de nuestro curso, porque ya eso es un asunto que le compete a la biología, pero igual nosotros lo tomamos en consideración. Eso que ven ahí es una imagen del yunque, un ambiente muy particular en nuestra isla. Los recursos naturales, ¿qué es eso de los recursos naturales? Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos del manglar, hablamos de las playas, tal vez sí, hablamos de esas cosas, pero los recursos naturales, una de las definiciones cruciales que deben añadir ahí, es que los recursos naturales son insumos para la producción. Son aquellas cosas que produce la naturaleza, los seres vivos, sustancias minerales, que produce la naturaleza y la produce básicamente, y nosotros la recogemos de la naturaleza para producir en la economía. Y por eso, a pesar de que se utiliza en todos los sectores de la economía, pero se utiliza en el sector primario de la producción. El sector primario de la producción es aquel que se dedica o a la agricultura o a la extracción de los recursos de la tierra y del mar, como es el petróleo, los peces, los minerales en la minería. Así las cosas, cuando hablamos de recursos naturales son aquellas cosas que nosotros extraemos para la producción y fabricamos bienes materiales, ¿verdad? Es el sector secundario de la producción, y le añadimos valor a eso. Por ejemplo, cogemos un mogote de piedra caliza y le extraemos en minería los materiales, el agregado. Pero con ese agregado hacemos casas, hacemos otros materiales, hacemos cemento. Así que los recursos naturales están ahí, ¿verdad? Y esa es la definición de recursos naturales, porque con ellos producimos, ¿verdad? Son fuentes de energía, fuentes de alimentos. Así que es importante, por eso es importante conservarlos, es importante tenerlos ahí para las generaciones venideras. No acabarlos de un cantazo, como a veces parece que hacemos en nuestra sociedad. La ecología humana, porque cuando hablamos de ecología humana, básicamente la interrelación entre lo social, cultural y el mundo natural. Y ahí tenemos una visión holística, como dirían los antropólogos, donde incluimos sociedad, cultura, ambiente, tecnología, lo orgánico y lo inorgánico. Todos esos conceptos ya los hemos presentado en esta charla. Pero uno que vamos a añadir es el de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es cuando la sociedad civil y el Estado trabajan para administrar la naturaleza, los recursos naturales. Así que existen distintos tipos de gobernanza, como vamos a ver, y es importante porque a través de la gobernanza nosotros conservamos o malgastamos los recursos naturales. Este diagrama presenta cómo a veces en ecología humana vemos todos estos sistemas. Vemos el ecosistema, que vamos a definirlo pronto, que es una red compleja de especies y hábitats y lugares donde viven. Ahí vemos, ¿verdad?
como parte del ecosistema, aunque no aparecen los hábitats, pero aparecen especies clave como los peces, las aves, los delfines y las focas. Este es un diagrama aplicable a los mares del norte, pero también a otros. En estas áreas hay delfines, y por cierto, sí, hubo focas en un pasado remoto en las aguas del Caribe. Y el sistema social, bueno, el sistema social tiene que ver con la tecnología que aplicamos para extraer esas especies. Esas especies nos sirven a nosotros de alimento, por lo tanto es un recurso natural. Ahí están involucrados los pescadores, que es parte de la sociedad civil. Está involucrado el gobierno, que es el Estado, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que tiene la Administración para los Alimentos, la FAO, tiene al público en general, tiene las organizaciones conservacionistas, organizaciones no gubernamentales, y entre ese ecosistema y el sistema social, pues hay pesca accidental, no la voy a definir, ¿verdad? Pero esa pesca, cuando se pescan básicamente cuando usted hace pesca para los peces, puede que atrape delfines y focas sin querer, y entonces eso impacta a esas especies de mamíferos marinos, que muchos de ellos están protegidos. Y todo eso en un contexto del consumo de pescado. Hábitat. Hábitat simplemente es el lugar donde viven y se relacionan con el ambiente diversos organismos y comunidades de organismos. Ahí hay una foto de unas matas dentro de una laguna que es parte del ecosistema del manglar, ¿verdad? Y ahí en esa mata, ahí en ese callito, si se quiere, pues hay unas especies que ocupan una posición en el sistema, y esa posición es como animales que comen unas cosas, que son comidos por otras. Así que el hábitat es ese punto fijo de interacción entre el organismo, el lugar que ocupan, y los demás organismos que allí viven y se alimentan. Es un concepto difuso porque ahora se usa más el concepto de ecosistema, que incluye diversos lugares, pero que están guiados por unas características muy particulares. Aquí ven un hábitat playero. Vamos a hablar de la playa en algún momento en el curso. Ecosistema. Un ecosistema es una red de intercambios y relaciones entre los elementos bióticos y abióticos de la naturaleza. Como dice la diapositiva, es una red compleja de relaciones entre los organismos vivos, las plantas y los animales, y el ambiente. ¿Y cuáles son esas relaciones que se dan ahí? Son relaciones de alimentación, de competencia, de simbiosis, cooperación, intercambios de energía con los nutrientes, con los microorganismos, con los sedimentos, con los elementos no vivientes del entorno, con el clima, los suelos, la luz solar, mal escrita ahí, el agua, la atmósfera, y los intercambios de energía que se dan ahí en ese sistema ecológico. Ese es un manglar de borde, el Rhizophora mangle, que es lo que se encuentra en el área de Parguera. De hecho, esa foto es de la Parguera. Y este mangle es de una zona en Boquerón. El ecosistema de arrecifes de coral, que es bastante complejo y tiene ecosistemas y hábitats asociados al mismo, ¿verdad? Pero bueno, está fuera su descripción está fuera del alcance de este curso, por lo menos en esta charla. ¿Cuál es el gran reto que enfrentan las sociedades? Es una cosa que se llama el desarrollo sostenible
o sustentable, que no es lo mismo que el sostenido. El sostenido es cuando hay crecimiento constante, constante, constante. El desarrollo sostenible o sustentable tiene otra característica. No sabemos si es una posibilidad o es una utopía, pero todas las sociedades del mundo están tratando de alcanzar esa cosa que se llama la sustentabilidad. Y eso salió de una comisión internacional que se conoció como la comisión Brundtland en 1987. Y la primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland, desarrolló esta idea junto con funcionarios internacionales de desarrollar la sustentabilidad. Es muy sencilla, lograrla es muy difícil, pero es muy sencilla. Es el uso y la conservación de la naturaleza, de los ecosistemas, de los recursos naturales. ¿Pero cómo? Bueno, lo usamos conservándolos, protegiéndolos, pero protegiéndolos para no usarlos, no, es usándolos sabiamente. Y eso implica que vamos a reducir la escala del consumo. En vez de consumirlos hasta más no poder, los vamos a consumir hasta que esos recursos y esos ecosistemas puedan conservarse. Y también reducir la generación de los desperdicios. En clase yo he trabajado el tema, a veces en broma y en serio, el uso del agua. Pero conservamos los recursos y los ecosistemas y los protegemos para las generaciones venideras. Es decir, no podemos despilfarrar los recursos, no podemos dañar los ecosistemas, tenemos que protegerlos, así que los vamos a proteger para que la gente que viene después de nosotros pueda utilizarlos al mismo nivel que nosotros lo estamos utilizando o a un mejor nivel. Quiere decir que nosotros vamos inclusive a trabajar para que el número de los recursos, el volumen de los recursos, el volumen de la biodiversidad, la diversidad de la vida que existe en el planeta crezca y se conserve. Y ese es el gran reto que tenemos. Y una de las maneras en las que logramos eso es de la siguiente. Es creando áreas protegidas. Protegemos un área, no permitimos que se pesque o que se pesque en cierta escala. Protegemos unas áreas para que los peces y las especies que viven ahí puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan reproducirse e irse a vivir a áreas aledañas. Uno de esos ejemplos es la Reserva Marina de Tres Palmas, donde hay el coral conocido como la Acrópora palmata o cuerno de alce. Y esa área es protegida, muchos de ustedes han ido ahí, es una zona de surfing, es una zona de baños, es una zona que se puede snorkelear y pueden ver la gran diversidad de vida marina que se va desparramando por las áreas que le siguen. Así que es una manera en la que nosotros protegemos los recursos. En otras áreas se pueden pescar, pero en esas áreas no se pueden pescar y de esa manera protegemos los recursos. Esta ha sido, ¿verdad? Pues una apretada síntesis de los conceptos básicos, pero pueden volver a ver el video, pueden trabajar sobre alguno de esos. Deben ir al libro en la página 621, 622, 623 están los conceptos básicos que hemos tocado aquí, así que los pueden visitar y la idea es que los tengan presentes para que cuando vayamos a clase lo sepamos. Y esos son los créditos de las imágenes. Hay algunas mías de Efraín o Efra Figueroa, que trabaja para Geoambiente, de algunos sites y del programa de colegio SIGRAN de la Universidad de Puerto Rico.